Bienvenidos a un nuevo video de Límite Geek. Hoy vamos a hacer la review a una Asus X515, una notebook con muy buen rendimiento, liviana y con un diseño moderno. Vamos con la intro y arrancamos. Lo primero que quisiera destacar de esta laptop es la estructura exterior e interior. Si bien toda la estructura es de plástico, estos son de muy buena calidad y trae refuerzos metálicos tanto en los bordes de la pantalla como debajo del teclado para darle mayor rigidez y durabilidad. Las medidas son de 36 centímetros de ancho, 23.5 de profundidad y 2.1 centímetros de alto. El peso es de 1.8 kilos aproximadamente, dependiendo de los componentes que tenga el equipo. Con respecto a la conectividad, la Asus X515 viene muy bien equipada. De un lado tiene el puerto de carga, un USB tipo C 3.2, un HDMI 1.4 y un USB tipo A 3.2. Del otro costado podemos observar la ranura para candado Kensington, dos USB tipo A 2.0, un conector combinado para auriculares y micrófono y un lector de tarjetas micro SD. Con respecto al teclado, viene con pad numérico, la experiencia de tipeo es buena, la distancia entre teclas y la sensibilidad de estas hace que sea muy cómoda para escribir, aunque la calidad percibida en el plástico de las keycaps no es de lo mejor. Lo bueno es que hay algunos modelos que lo traen retroiluminado. Otro punto a considerar es el touchpad, que es de muy buena calidad y responde bien a los movimientos de los dedos. Tiene un buen tamaño y responde a todos los gestos de Windows. Algunos modelos traen dentro del touchpad un lector de huellas digitales, aunque no es el caso de este modelo que estoy probando. Y vale aclarar que trae además el chip TPM, que es un requisito para poder instalar Windows 11 si así lo deseamos. La pantalla de esta Asus es de 15.6 pulgadas, Full HD con resolución 1920x1080 y acabado mate antirreflectante. Trae panel IPS que nos da una mejor calidad de imagen y color y más ángulo de visión que los paneles TN que traen otras notebooks. Tengan en cuenta que no todos los modelos de esta serie son IPS, también se venden algunas con paneles TN, así que si es algo que les interesa tener deben fijarse bien las especificaciones. Arriba de esta podemos observar la webcam, la cual es HD de 720p y a los costados se puede ver el doble micrófono para mejorar la calidad de sonido en videollamadas. En cuanto a las especificaciones de los componentes internos, esta Asus viene equipada con un procesador Intel i5 de 11ª generación, el cual nos permite hacer tareas de alto rendimiento sin ningún problema. Esta misma serie puede venir también con procesadores i3 o i7. Trae gráficos integrados Intel Iris Xe y hay una versión que trae GPU dedicada Nvidia para quienes necesiten un mejor rendimiento gráfico. Con respecto a la memoria RAM, este modelo que tengo yo tiene 20 GB, de los cuales 4 están soldados y tiene una memoria adicional de 16 GB. La memoria de almacenamiento es de tipo SSD M2 de hasta 1 TB y tiene el espacio para agregar un disco adicional de 2.5 pulgadas, aunque no trae el cable necesario para su conexión, por lo que tendríamos que conseguirlo por nuestra cuenta. Trae además Wi-Fi 5, Bluetooth 4.1, que no son de los más nuevos, pero son suficientes para conectarnos con las redes actuales. Con respecto al sonido se la escucha muy bien, pero no hay nada para destacar. Tiene tecnología Sonic Master, que es desarrollada por Asus y es suficiente para el trabajo diario. Para poder mostrarles la velocidad del equipo, le instalé un Windows 10 Pro de 64 bits y como podemos ver en estas capturas, el tiempo de encendido es muy bajo. En apenas unos segundos la computadora enciende desde el apagado completo. Hice además pruebas con algunos programas básicos como Word, Excel, Google Chrome y tanto el inicio como el uso dentro de ellos es muy fluido. Con respecto a la batería, este es uno de los puntos débiles ya que es de 1.8 celdas, algo más pequeña que otros modelos de la competencia y nos puede dar una duración promedio de 4 horas de funcionamiento, el cual obviamente varía según el tipo de trabajo que estemos haciendo, los dispositivos conectados, el brillo de la pantalla, etc. Como resumen, creo que es un muy buen producto de Asus, ideal para quienes necesiten la movilidad de una notebook sin descuidar la potencia, velocidad y calidad de imagen. Eso es todo por este video, cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios, no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video.